el tema que hemos visto que son las infecciones de transmisión sexual, que es la planificación familiar. Bien, vamos a ver que la Constitución Política del Estado garantiza a las mujeres y a los hombres en ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Se reconoce que los derechos sexuales y derechos reproductivos son parte de los derechos humanos de toda persona, sin importar sexo, color de piel, edad, orientación sexual, religión, partido político, tiene derecho a ejercer. ¿Cuál es su finalidad? Es que el ser humano pueda disfrutar de una vida digna y desarrollarse plenamente y sin discriminación, riesgo, amenaza, coerción y violencia en el campo de la sexualidad y reproducción. Esto está en la Constitución Política del Estado. Vamos a ver que la planificación familiar es una decisión libre, voluntaria e informada de las personas para elegir cuándo, cuántos y cuánto tiempo van a tener hijos. Así como la decisión de los hombres y de las mujeres de que puedan ejercer su derecho a elegir los métodos anticonceptivos que consideren pertinentes para la planificación de su familia. La planificación familiar es una estrategia fundamental en el logro de la salud sexual y reproductiva. Bien, entonces vamos a ver los métodos de planificación familiar. El método debe responder las necesidades de la pareja. Debe ser efectivo, de efectos secundarios mínimos y que cumpla las expectativas reproductivas. Algo que es muy importante mencionar, que debe existir un consentimiento informado en la previsión de los métodos anticonceptivos. Entonces vamos a ver que existen objetivos de la planificación familiar. El primer objetivo es evitar los nacimientos no deseados y favorecer los deseados. Regular intervalos entre los embarazos, evitar los embarazos no deseados, decidir el número de hijos en la familia, regular el tiempo entre los nacimientos, obviamente las edades de los padres, facilitar nacimientos deseados, ¿no? Que tengan dificultades o problemas de fecundidad. Entonces tenemos varios métodos de planificación familiar que les vamos a ir desglobando uno por uno. Vamos a ver la clasificación de los métodos de planificación, cómo son los métodos anticonceptivos. Dentro de ellos tenemos los naturales, el ritmo calendario, el coito interrupto, la temperatura basal, el moco cervical, la lactancia prolongada. Los hormonales, pues los anticonceptivos orales, inyectables, subdérmicos y los anticonceptivos de emergencia. Los métodos de barrera, como es el condón, el diafragma y los químicos, y los métodos, los llamados definitivos, que son los quirúrgicos. Dentro de ellos tenemos la ligadura de trompa y la vasectomía. Bien, el método de lactancia o amenorrea o el método MELA es un método basado en la infecundidad de la mujer durante la lactancia. Cabe mencionar dentro de su mecanismo de acción que depende de la frecuencia y duración de la lactancia. Ya. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Por la estimulación frecuente del pezón materno gracias a la succión que realiza el bebé, se produce mayor liberación de la hormona prolactina que suprime la ovulación porque existe un efecto retrógrado en relación a la ovulación. La prolactina va a competir a nivel con la hormona folículo estimulante, que es la que produce que se dé la ovulación.
va a reducir la descarga pulsátil de la hormona liberadora de gonotrofina, la cual suprime la liberación de la hormona luteinizante, y como hay esta competición de la prolactina, entonces no se produce la ovulación. Provoca dos reflejos, que es la secreción de oxitocina y la secreción de prolactina. Entonces, ¿cuándo se debe utilizar? Según la OMS, para que la lactancia materna pueda actuar como un método anticonceptivo, debe cumplirse al mismo tiempo los siguientes 3 criterios en la mujer. Uno, que se encuentre en amenorrea, o sea que no tiene que tener ciclos menstruales. 2, que la lactancia sea completa, exclusiva en un 85%. Que se encuentre dentro de los primeros 6 meses de posparto. Y que obviamente la mujer no tenga VIH, porque en el caso de los pacientes con VIH, pues no deben dar de lactancia. Entonces es importante que se cumplan estos 3 criterios. Si se cumplen estos 3 criterios, tiene una efectividad del 99.5%. Debe dar de lactar a libre demanda entre 8 a 10 veces al día. No debe pasar más de 4 horas entre sesiones diurnas y no más de 6 horas en nocturnas, y es válida durante los 6 primeros meses. Bien. El siguiente método es el método del ritmo calendario, es el que se usa más, ¿no? Es un método relacionado con la abstinencia sexual periódica durante el periodo más fértil de la mujer en relación al ciclo menstrual. El mecanismo de acción es que al estar en un periodo donde no es fértil, pues no hay la posibilidad de que se produzca el embarazo. Pero existen problemas en las pacientes que tienen irregularidades menstruales. Es decir, que la mujer debe conocer cada cuánto tiempo tiene su ciclo menstrual y cuántos días dura su ciclo menstrual. Para este caso se debe identificar el ciclo más corto del ciclo más largo durante 6 meses. ¿Para qué? Para sacar un periodo, más o menos, si ustedes quieren, es decir, una relación entre el ciclo más largo y el ciclo más corto. ¿Cómo se va a hacer el cálculo? Pues el periodo más fértil de la mujer va a ser el ciclo más corto en días, menos 18 días del primer día fértil, más el ciclo más largo en días, menos 11 días, que va a dar el día fértil. Es decir, vamos a calcular más o menos un periodo de 10 días donde la mujer no puede tener relaciones sexuales, que van a darse los días más fértiles, ¿no? No puede darse después de un parto, no puede ser después de un aborto, porque como les digo, cada mujer debe conocer cuánto es la duración de su ciclo menstrual, y si es de forma irregular, tampoco es conveniente, ¿no? Sobre todo que tenga una duración menos de 25 días o más de 35 días. Cabe mencionar que este método no es un método conveniente para disminuir las infecciones de transmisión sexual, el VIH y el SIDA. ¿Ya? Sí es un buen método porque tiene una efectividad del 91%, pero tiene que cumplir ciertos criterios. El método del moco cervical es un método de anticoncepción basado en la observación y evaluación del moco producido en el cuello uterino. Entonces es importante también mencionar que la mujer debe conocer muy bien su cuerpo, debe estar interiorizada y debe ser consecuente
en la observación. Entonces vamos a ver que la presencia del moco cervical va a estar relacionada con los niveles circulantes de estrógeno. Entonces, cuando mayor estrógeno, el moco cervical se va a volver delgado, blanco, transparente y sumamente elástico, parecido a la clara del huevo, y va a tener una elasticidad de 3 a 8 centímetros. ¿Qué alteraciones pueden alterar la presencia del moco? Las infecciones genitales con flujo vaginal, o que la mujer no esté capacitada y no tenga el interés de controlar este método. Tiene una efectividad del 96 al 98%. Tampoco previene las infecciones de transmisión sexual. Otro método que tenemos que ver es el método de barrera, que dentro de ellos el más común es el condón. Existe un condón masculino, el condón femenino, el uso del capuchón cervical o de las esponjas, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en la utilización de una funda delgada de látex, que en este caso sería el condón masculino, o de poliuretano, que es el condón femenino, que es profilacto, diseñado específicamente para esta área, que puede cubrir el pene o la vagina. Su mecanismo de acción, pues su nombre lo dice, es de barrera, evita la unión tanto del espermatozoide con el óvulo. Tiene una alta efectividad cuando se usa en forma consistente y correctamente en cada acto sexual de un 98%. Puede bajar hasta un 95%. Es el único método que disminuye la posibilidad de contraer infecciones de transmisión sexual. Eso es muy importante. ¿Ya? Algo que mencionar, es importante tener ciertas características en el cuidado y preservación y almacenamiento del mismo. Hay que evitar el deterioro, que esté roto, que esté dañado, y obviamente la fecha de vencimiento, ¿no? Esto del deterioro y roto, porque no puede estar, por ejemplo, en el caso de los varones, en la billetera, porque obviamente va a tender a ser dañado y no va a tener las mismas posibilidades que uno nuevo. Es importante el uso de lubricantes acuosos, agua, saliva, porque los otros lubricantes pues disminuyen también su efectividad y no pueden ser usados cuando existe una reacción alérgica severa al látex. Bien, el otro método de planificación es el dispositivo intrauterino, que es el más conocido como el DIU. Es un método anticonceptivo de uso temporal que es insertado en la cavidad uterina a través de la vagina, como pueden ver en la diapositiva. Tiene un cuerpo que está formado por polietileno en forma de T, que es flexible. Tiene un periodo de duración de más o menos 12 años, pero hay que hacer un control y seguimiento. Actúa como cuerpo extraño, inmovilizando a los espermatozoides o destruyéndolos, sobre todo por los iones de cobre, ¿no? El más común es el modelo TCU 380 tipo A, que tiene una efectividad del 99.4%. Hay que hacer controles una vez insertado, control al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, luego en forma anual. Es importante la realización del retiro antes del tiempo de validez, pues sobre todo debido a infecciones. Bien, normalmente se coloca durante los primeros 7 días del periodo menstrual, se puede colocar en el posparto inmediato o en la 6ª semana del posparto, pues aborto inmediato. Se usa en mujeres en edad fértiles, algo que es muy importante, no se puede utilizar obviamente si existe la sospecha de embarazo, de hemorragias genitales, sobre todo que no hayan sido diagnosticadas, de anomalías uterinas, ¿no? Lógicamente, como hay anomalía anatómica, pues no es muy fácil de colocar y tampoco que se mantenga en el lugar. Cuando existen infecciones de tracto genital inferior, sobre todo si son recurrentes o recidivantes, mujeres con parejas de conducta sexual en riesgo tampoco es
conveniente el uso de este método. ¿Qué efectos secundarios puede presentar? Sangrado o goteo vaginal entre periodos menstruales, hemorragia menstrual abundante y prolongada, cólicos, la presencia de cólicos y dismenorrea, complicaciones como ser metrorragia por el dispositivo, perforación cuando se realiza la colocación, o finalmente que el cuerpo sea capaz de traslocar, o sea, llevar de un lugar donde se ha colocado, que es el DIU traslocado, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de la anticoncepción oral combinada. Es un método anticonceptivo hormonal basado en la toma o ingesta de píldoras por vía oral que contienen una combinación de estrógenos y progestágenos. Los estrógenos van a inhibir la ovulación, ¿no? El mecanismo de acción, pues como les decía, es inhibir la ovulación y va a producir un espesamiento del moco cervical, lo que va a dificultar el paso del espermatozoide. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios? La presencia de náuseas, vómitos, la presencia de turgencia mamaria, sobre todo por los progestágenos, y puede o no estar la presencia de la acné. ¿Cuándo se debe utilizar? Se debe iniciar en los primeros 5 días del periodo menstrual. En el posparto debe iniciarse a las 6 semanas si la madre no da de lactar, o a los 6 meses si lo hace, porque interviene en la formación de leche. En los primeros 5 días posterior a un aborto a cualquier edad, pues serán desde la adolescencia hasta el climaterio y no requiere periodos de descanso. Tiene una efectividad de un 99.7 cuando está muy bien utilizado. Cuando no se debe utilizar, obviamente la sospecha de embarazo, sangrado genital sin causa determinada, mujeres que dan de lactar, que sean fumadoras, sobre todo fumadoras de más de 10 cigarrillos y que obviamente tengan mayor de 35 años, con una diabetes avanzada no controlada por el compromiso vascular, renal o oftálmico que presente, antecedentes de migrañas o jaquecas. ¿Por qué? Porque aumentan las mismas cuando las pacientes tengan presiones arteriales no controladas o pacientes con hipertensión no controladas, ¿no? Presencia de antecedentes familiares de cáncer de mama, esto es muy importante. Tumores hepáticos, sobre todo los adenomas y hepatomas. Las tromboflebitis también. Hay que tener mucho cuidado con estas pacientes. ¿Por qué? Porque existe mayor riesgo de un proceso tromboembólico, ¿no? La presencia de un infarto. Los efectos secundarios más importantes, la presencia de náuseas, vómitos, urgencias mamarias y el acné, tiene una efectividad del 99.7%, como les dije. ¿Cómo se utiliza? Existen 2 tipos de presentaciones. Los paquetes de 28 píldoras y de 21 píldoras. Los paquetes de 21 píldoras contienen netamente el componente hormonal y las de 28 píldoras tienen 21 de componente hormonal y el restante están dadas por sulfato ferroso, ¿no? Para compensar un poco el sangrado. Se debe tomar una píldora diariamente en forma ininterrumpida, preferentemente a la misma hora. ¿Qué se hace si no se toma un día la píldora? Pues inmediatamente que uno se dé cuenta debe tomar y tomar la siguiente en el mismo horario. Eso puede ser un día, pero al día siguiente, si yo ya me olvidé 2 días, medio grave porque disminuye su efectividad. Y es importante que además de continuar con la toma de los anticonceptivos, pues yo tenga que utilizar otro método anticonceptivo de barrera, como el uso de condón, ¿no? ¿Y qué pasa si yo dejo de tomar 3 días? Pues no debe suspender, debe seguir tomando, pero debe utilizar algún otro método más porque su efectividad se va a disminuir menos del 80%.
Bien, tenemos también dentro de los métodos hormonales el inyectable trimestral y también tenemos el inyectable menstrual. Es un método anticonceptivo hormonal en base a acetato de medroxiprogesterona de depósito. Este uso intramuscular con 150 de este acetato de medroxiprogesterona en 1 ml de suspensión acuosa. El mecanismo de acción es el mismo, va a inhibir la ovulación por acción del progestágeno, ¿no? Suprimiendo la elevación de la LH, que es el responsable de la ovulación. Va a aumentar el moco cervical, tornándolo más viscoso, más espeso. Así también impide el paso del espermatozoide. En el endometrio produce una hipertrofia endometrial que tiene también un efecto anovulatorio. ¿Cómo se utiliza? Pues igual, se puede utilizar desde la adolescencia hasta el climaterio, no tiene periodos de descanso, 2 años a partir del inicio de los ciclos menstruales, que es la menarca, inicio en los primeros 7 días del periodo menstrual o posaborto, posterior a los 5 días, 6 semanas después del parto y la lactancia. ¿Cuándo no se debe utilizar? Bueno, pues, obviamente ante la sospecha de embarazo, hemorragias genitales no diagnosticadas o de origen no diagnosticado en cáncer de mama. ¿Por qué? Porque esta hormona pues acelera, ¿no? El proceso del cáncer. La afección cardiovascular, cuando existe, el paciente tiene afección cardiovascular grave en presencia de diabetes, cirrosis o cáncer hepático sobre todo. O antecedentes o que haya tenido enfermedad tromboembólica. ¿Por qué? Porque acelera el mismo. ¿Cómo se utiliza? Es de aplicación intramuscular profunda, ya sea en el brazo, en el glúteo. Es importante mencionar que no se debe frotar después de la aplicación del mismo. Una dosis de inyección cada 3 meses dentro de los 10 primeros días. Su efectividad 99.7%. Los efectos secundarios: irregularidad menstrual, amenorrea, sangrado leve o directamente puede dar sangrados profusos. El aumento del peso corporal, esto es muy importante, más o menos entre 1 a 2 kilos por año. Retraso en el retorno de la fertilidad, muchas veces casi hasta de 1 año. Puede producir cefalea, distensión abdominal, cambios en el humor, disminución del impulso sexual. Bien, hay que mencionar también dentro de los métodos anticonceptivos, los anticonceptivos de emergencia. Vamos a definir que la píldora anticonceptiva de emergencia, que se la conoce como PAE, es una anticoncepción postcoital o del día siguiente. Cabe mencionar que se debe utilizar dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual sin protección. Más allá de eso, no se ha visto efecto. Hay 2 variantes del método. Uno tiene solamente una hormona, que es un progestágeno, y la otra tiene 2 hormonas, que es un pregestágeno más el estrógeno. Va a depender del día del ciclo menstrual, lógicamente. Si es antes de la ovulación, va a impedir la salida del óvulo. Si es después de la ovulación, va a impedir la fecundación, ¿no? Va a retardar el transporte del óvulo en los oviductos, va a alterar la vitalidad de los espermatozoides por afección de la fase de la capacitación espermática, por acción del progestágeno y del estrógeno. Hay que mencionar que las PAE, que es el método de urgencia, si ustedes quieren, no va a impedir la implantación del óvulo fecundado, no interrumpe un embarazo establecido y no causa aborto debido a que no hay alteraciones en el endometrio como parte de su acción. Su acción es a nivel del óvulo. O sea, cuando se produce, por eso va a depender si es antes de la ovulación o después de la ovulación. ¿Cuándo se puede utilizar? Cuando existe un uso incorrecto de algún otro método anticonceptivo.
falla en el uso del método hormonal, accidente durante el uso, como sé que se haya roto el condón o haya deslizado el condón, con una relación sexual no protegida o por violación. Su efectividad es del 98 al 99%. ¿Cómo se utiliza? Hay que determinar la fecha y la hora de la relación coital sin protección para asegurar que el usuario esté a tiempo de recibir el tratamiento porque existe un margen máximo de 5 días. Efectos adversos que producen náuseas, más o menos un 40%, vómitos en un 20%, dolor abdominal de tipo cólico, sangrado genital irregular, congestión mamaria, cefalea, vértigos, mareos y una retención de líquidos. Entonces estas son las tabletas del día siguiente. Pueden ser combinadas, como les decía, con de levonorgestrel más etinilestradiol. Tienen varias dosis, normalmente es de una sola dosis, sobre todo las que tienen levonorgestrel. Entonces es importante mencionar que se deben utilizar durante los 5 días. A mayor tiempo, menor efectividad de la misma. Bien, otro mecanismo o método de anticoncepción es el implante subtérmico. ¿Ya? Es un método anticonceptivo hormonal en base a 75 miligramos de levonorgestrel que se libera lentamente al torrente sanguíneo. Se aplica por vía subdérmica, es de forma cilíndrica, bastante pequeña, de 43 milímetros por 2.5 milímetros de diámetro. Es una progestina sintética parecida a la progesterona, no es progesterona, es sintética parecida. Y cabe mencionar que no contiene estrógeno. Sí, por lo tal, al no contener estrógeno, sí se puede utilizar durante la lactancia, tiene un periodo de duración de 5 años. Su mecanismo de acción es inhibir la función ovárica con la ausencia de maduración folicular y luteínica, es decir, que no produce la ovulación. Y existe un espesamiento del muco cervical y se puede utilizar más o menos después de las 8 horas de aplicación del mismo. ¿Cuándo se puede utilizar? En cualquier momento de la vida reproductiva de la mujer, durante la menstruación, posparto y posaborto. ¿Cuándo no? Pues en caso de embarazos, se escucha de embarazos. Es importante mencionar esto, sobre todo con pacientes que tengan problemas de orden convulsivo, porque tiene interacción con fármacos como la fenitoína, carbamazepina, rifampicina, ya que el levonorgestrel tiene una absorción inhibida en forma competitiva con estos medicamentos. Su efectividad es del 99.7%, tiene una alta efectividad. Los efectos, bueno, como se utiliza, se debe aplicar en la parte, en la cara interna del brazo, más o menos a 2 través del dedo, del pliegue del codo. Los principales efectos adversos son alteración del sangrado menstrual, dolores de cabeza, la presencia de náuseas, mareos, hinchazón por retención hídrica, ganancia de peso, igual que el método de aplicación intramuscular, la presencia de acné, la retención hídrica, como les decía, puede producir depresión, alteraciones del sangrado menstrual y se ve una efectividad disminuida en pacientes que tengan bastante sobrepeso. Bien, ahora vamos a hablar de los métodos definitivos. Dentro de ellos, pues tenemos a la salpingoclasia, que es un método de anticoncepción quirúrgica permanente, altamente efectivo, que consiste en la ligadura y oclusión de las trompas uterinas. Normalmente las últimas técnicas no solo se realiza la ligadura, sino la sección de la trompa. Entonces, la posibilidad que existe, ¿no? De revertir este cuadro no significa que la fertilidad también se revierte. Entonces hay que explicar al paciente que es quirúrgico y es permanente. Su mecanismo de acción es evitar mecánicamente la unión del óvulo con el espermatozoide, impidiendo así la fecundación. ¿Cuándo se debe realizar? En cualquier momento del ciclo menstrual, 6 semanas después del parto.
de la cesárea a las 48 horas. Normalmente al mismo tiempo que se realiza la cesárea, pues se realiza la salpingoplasia posterior al aborto. Su efectividad es del 99.5%. Otro método quirúrgico igual permanente, pues es la vasectomía. Actualmente tiene mayor aceptación por parte del varón en la realización de la misma. Es un método de anticoncepción permanente. Su mecanismo de acción es la oclusión de los conductos deferentes cuando impide la salida del espermatozoide desde los testículos. Pues cuando se puede realizar en cualquier momento, debe existir un consentimiento informado y firmado. Entonces tiene una efectividad, como les decía, del 99.8%, especificando que se trata de un método quirúrgico permanente y que tiene pocas posibilidades de reconstrucción y retorno de la fertilidad, igual que la salpingoplasia. Es importante tener precaución en pacientes con diabetes, depresión, juventud, sobre todo, porque como es un método definitivo, pues no hay mucha vuelta atrás. Puede producir anemia inguinal cuando existe alguna alteración de la pared. Y también es importante, sobre todo en los cuadros depresivos, porque existe un temor ante la impotencia, ¿no? Cuando no se puede realizar en presencia de infecciones, orquitis, epididimitis, obviamente hay que hacer tratamiento previo, infecciones de transmisión sexual agudas, tumoraciones escrotales, testículos no descendidos, lógicamente, disfunción eréctil preexistente, porque van a atribuir a la realización de este método y la presencia de varicosis. Bien. Entonces, si bien es un tema bastante ampuloso porque un tema complementa al otro, es importante la revisión del mismo porque el futuro médico siempre va a estar en contacto con estas patologías. Bien, las presentaciones y los videos son de referencia con una visión general del tema. Es responsabilidad del postulante estudiar todo el contenido del capítulo desde el título del tema hasta el resumen, incluyendo casos clínicos, terminología, envejecimiento, tablas, gráficos, dibujos, todo. En caso de dudas o preguntas, por favor, deben acceder a la plataforma de Classroom y realizarlas en la sección de preguntas que estamos prestos para orientarles en lo que podamos. Muy bien, eso es todo. Espero que les haya ayudado y muchísimas gracias. Bien, entonces, por favor, señores postulantes, revisen todo el tema. Es bastante ampuloso, pero es importante que ustedes tengan conocimiento del mismo. Muchísimas gracias.